Este es el canal del Profe Savi, presentando la clase 2 del curso Comipems 2024. Sean ustedes bienvenidos. Comenzamos. Una sociedad está constituida por múltiples individuos, los cuales comparten una identidad, es decir, a pesar de que cada persona es diferente, en general tenemos en común una historia o tradiciones. Ahora bien, en la misma sociedad podemos apreciar interculturalidad. Esto significa que, en un país hay múltiples tradiciones o costumbres, según su comunidad o región. Sin embargo, a pesar de las diferencias, existe el respeto, que da paso a una ciudadanía democrática, donde todos podemos opinar sobre los temas de interés general. La identidad personal es el conjunto de elementos que permite a una persona reconocerse. En consecuencia, la identidad personal es todo aquello que lo define como individuo. Ahora bien, cada individuo forma parte de diversos grupos de pertenencia. Esto refiere a la unión de varias personas que comparten características o intereses comunes. Con ello, el individuo se siente acompañado por pares, mismos que le ayuda a conformar su identidad, ya que él se reconoce y se presenta ante el resto de la sociedad como parte de un grupo. Los individuos se unen por lazos de parentesco y consanguinidad, o porque tienen gustos parecidos. Afinidad, les producen bienestar, comparten sentimientos, metas, tienen un fin común o se sienten seguros. Formar parte de estos grupos les genera un sentido de pertenencia y aceptación. Una tradición es todo lo que una generación hereda de la generación anterior y que a su vez lega a la siguiente generación. Como ejemplo de ello tenemos las fiestas que se festejan y se conocen en todo un estado o el país. A nivel nacional tenemos la tradición de festejar el Día de Muertos. Una tradición local es la fiesta de la Guelaguetza, en Oaxaca. Las costumbres son el conjunto de prácticas sociales habituales de un grupo social. Un ejemplo de ello es la celebración que lleva a cabo cada familia el Día de Muertos. La historia de una persona comienza en el seno familiar. Más tarde, en la medida que crece y se desarrolla, se irá integrando a su comunidad, al interactuar con sus vecinos, con compañeros de juego, asistiendo al colegio, al realizar actividades deportivas y recreativas. Este proceso le dejará experiencias y le generará historias que serán comunes con muchas de las personas con las que se vincula en un espacio y tiempo concretos. La suma de todas estas circunstancias lo determinarán en gran medida. Nuestra historia es compartida porque vivimos en comunidad. En comunidad nos formamos como individuos y en ella construimos nuestra vida, nuestros valores y nuestros proyectos. La identidad de los individuos, al vivir en sociedad, se justifica a partir de la identidad colectiva conformada por. La identidad cultural se refiere al conjunto de costumbres y tradiciones que comparten un grupo de personas. Por ejemplo, algunas costumbres y tradiciones de nuestro país son las fiestas de 15 años, las posadas, las fiestas patrias, los platillos típicos, enchiladas, pancita, pozole. La identidad étnica se refiere al conjunto de características de una determinada raza. Por ejemplo, los descendientes de los antiguos mayas, de los mexicas, los mixtecos zapotecos, etc., estos se identifican por ciertos rasgos físicos e incluso por una lengua propia. La identidad religiosa es el conjunto de creencias y ritos que los identifica y diferencia de otros. Por ejemplo, los judíos, los católicos, los musulmanes o los budistas. La identidad nacional comprende los rasgos que nos distinguen de otras naciones. Por ejemplo, los símbolos patrios, la bandera, el escudo nacional y el himno son parte de nuestra identidad como mexicanos. Una institución es un sistema organizado que posee objetivos concretos, normas y funciones específicas, con la finalidad de regir el comportamiento de un conjunto de individuos, así como de procurar su permanencia y trascendencia. La familia y la escuela son las dos instituciones sociales más importantes para un individuo. Como instituciones políticas, tenemos el Tribunal Superior de Justicia, partidos políticos, entre otras. La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social en el ser humano. Se da inmediatamente posterior a la niñez y comienza con la pubertad. Durante esa etapa el adolescente experimenta cambios mentales, aparece el desarrollo del pensamiento abstracto y formal y el establecimiento de la identidad sexual. Cambios físicos, crecimiento de la talla, aumento de peso y de grasa corporal, entre otros. La pubertad es la etapa donde las características físicas y sexuales de un niño maduran debido a cambios hormonales. Se considera la etapa inicial de la adolescencia y el final de la niñez. Antes de entrar en la pubertad, tanto los niños como las niñas se diferencian por los caracteres sexuales primarios, los cuales son el conjunto de diferencias físicas sexuales y órganos reproductores entre niñas y niños. En las niñas, los órganos reproductores externos son vulva, labios mayores,
menores, clítoris, etc. Órganos reproductores internos, vagina, útero, ovarios y otros. En los niños, los órganos reproductores externos son los testículos, el pene y el escroto, entre otros. Órganos reproductores internos, uretra, próstata, vesícula seminal, vaso deferente, etc. Los caracteres sexuales secundarios son cambios físicos relacionados con el crecimiento y preparación de los órganos para la reproducción. Durante la pubertad las hormonas, estrógeno en la mujer, testosterona en el hombre, producen diferentes cambios. En la mujer aparece la menstruación. La primera menstruación se llama menarca, las formas se redondean, se desarrollan los senos, la cintura se hace más estrecha y se ensancha la cadera, surge vello corporal en áreas específicas, entre otros cambios. En el hombre se desarrollan los músculos, la espalda se ensancha, la voz se hace más grave y comienza la aparición del vello corporal en áreas específicas. Los cambios emocionales se refieren a diferentes estados de ánimo que se presentan sin razón aparente, pero están vinculados con el cambio hormonal. Por otro lado, se enfrentan al hecho de no ser niños ni adultos. Pueden experimentar sentimientos de angustia o temor al enfrentar nuevas responsabilidades, se sienten muy tristes y de repente felices, están muy sensibles, a la defensiva frente a ciertas relaciones, son muy rebeldes y poco tolerantes con otras personas. Además, empiezan a vivir experiencias significativas que nunca antes habían alcanzado esa intensidad. Por ejemplo, descubren el amor de pareja y la amistad adquiere una mayor relevancia. Los cambios sociales se relacionan con renuncia a la dependencia hacia los padres, seguido del cuestionamiento de la autoridad de las personas adultas. El interés por tener amistades, la importancia de pertenecer a un grupo de amigos o amigas, entre otras. Todo lo anterior lleva a una sola dirección, que es la búsqueda de la identidad individual. ¿Quién soy? Además de los derechos que todos tenemos como personas, los adolescentes tienen derechos específicos que buscan garantizar su sano desarrollo. Esto significa que deben tener todas las oportunidades para crecer en lo moral, físico, mental, emocional y social. El derecho a la identidad refiere a que todo niño debe ser registrado para tener un nombre, una nacionalidad y todos los derechos que la Constitución de su país le ofrece, como el de recibir educación, atención médica, alimentación, el derecho a ser respetado en su cuerpo y en su persona, a expresar libremente sus ideas, creencias y costumbres. Los derechos de los adolescentes están protegidos en este país, desde el año 1990, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Todo derecho conlleva responsabilidades, en consecuencia, todo adolescente debe cumplir con ciertas obligaciones con base en sus derechos. Al de educación corresponde cumplir con las tareas, respetar los reglamentos escolares, comprometerte con tu educación, llegar puntual y no faltar. Al de salud corresponde seguir las indicaciones de salubridad y practicar medidas de higiene para evitar enfermedades. Si estás enfermo debes acudir al médico y seguir las indicaciones. Al de alimentación corresponde nutrirse adecuadamente conforme al plato del buen comer, evitar alimentos chatarra y bebidas endulzadas en la medida de lo posible. El adolescente puede trabajar, siempre y cuando tenga 15 años. Respecto a la participación social, no debes olvidar ser respetuoso de las demás personas y de las leyes, ser tolerante y aprender a dialogar y negociar. Una situación de riesgo es aquella en la cual existe el peligro potencial de sufrir algún daño, físico o emocional. Esta depende de la edad y del entorno en que se vive. Ejemplo de situación de riesgo: iniciar la vida sexual en edad temprana. Riesgo: adquirir infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual son un conjunto de enfermedades infecciosas que se transmiten fundamentalmente a través de las relaciones sexuales. Otras situaciones de riesgo a las que están expuestas los adolescentes es a la de padecer algún trastorno alimenticio. Estas son enfermedades crónicas y progresivas que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, donde los individuos que las padecen tienen pensamientos distorsionados respecto a la comida y su autoimagen. También existe el riesgo de consumir sustancias adictivas. Estas actúan sobre el sistema nervioso central, causando alteraciones físicas e intelectuales. Deterioran gradualmente la salud y la capacidad de autodeterminación de las personas que las consumen. Una adicción es una dependencia física y psicológica que controla los pensamientos y las acciones de las personas. Es considerada una enfermedad.
La violencia es una agresión física, psicológica o sexual que atenta contra la voluntad, los derechos, la dignidad y la integridad de las personas. El maltrato psicológico es una agresión en la que se humilla, descalifica, grita o insulta a una persona. Se manifiesta por medio de la burla, la ironía, el menosprecio, el sarcasmo, hacer sentir inferior al otro, la crítica destructiva, los insultos, la privación del afecto y el silencio. Violencia sexual comprende actos que van desde el acoso verbal hasta la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación con la finalidad de utilizar la sexualidad de una persona, independientemente de la relación que tenga con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y la escuela. Violencia familiar ocurre en el seno de un hogar. Los chantajes son un ejemplo de violencia psicológica. El acoso sexual consiste en conductas, gestos, señas, comentarios verbales o escritos, proposiciones o comportamientos con relación al sexo, sexualidad o género. El abuso es causar un perjuicio, es decir, dañar a otra persona en un acto ventajoso. Por ejemplo, cuando una persona a través de la fuerza o del chantaje obliga a otra persona a tener acercamiento sexual. La violación es cuando se obliga a una persona a tener relaciones sexuales sin que ésta lo desee. Está considerada como delito sexual. Uno de los elementos constitutivos de la comunicación clara y abierta es la asertividad, que se refiere a defender los derechos propios expresando lo que se cree, piensa y siente de manera directa y en el momento oportuno, respetuosamente. Es importante que tú como adolescente aprendas a identificar situaciones de riesgo, es decir, aquellas situaciones que te hagan sentir temor o inseguridad o que pongan en riesgo tu integridad física o emocional. Para ser asertivo en este sentido necesitas identificar lo que sientes, crees y quieres. Controla los sentimientos que impiden la comunicación, como el temor y la ansiedad. Manifiesta tus dudas cuando no entiendas algo. No hagas o digas cosas que te hagan sentir mal o que vayan en contra de tus creencias o principios. En cuanto detectes una situación de riesgo, aléjate y busca apoyo con tus padres, maestros o algún adulto de tu confianza.